Política y otros datos. El PAN se está inclinando ahora más hacia un conservadurismo más explícito. Pues es un partido que no ha logrado remontar. Es un partido que sigue siendo 10%. El PAN ha perdido muchísimos cuadros por no saberlos valorar. Hoy somos esa generación del PAN del 2025 que ya decidimos defender la patria. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. El pasado domingo, el Partido Acción Nacional decidió salir de las tinieblas en las que se encontraba, después de la derrota electoral del 2024, donde obtuvieron los peores resultados electorales desde el año 2000, cuando ganaron la presidencia con Vicente Fox. Acompañado de caras y liderazgos reconocidos, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció el relanzamiento del partido con el fin de las alianzas electorales y con el objetivo de acercarlo a la gente, pero en especial a una base más tradicional y conservadora, basada en los valores de patria, familia y libertad. ¿Estamos ante una refundación real del panismo? ¿Quiénes son los líderes que encabezarán esta nueva etapa? ¿Les alcanzará a conectar con su electorado objetivo a 20 meses de las elecciones electorales? Soy María Ibarra, es jueves 23 de octubre del 2025 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. El Partido Acción Nacional le dice a todo México: vamos a ser tu escudo, te vamos a defender y tenemos 3 prioridades: patria, familia y libertad. Y con el liderazgo de nuestros gobernadores, gobernadoras, alcaldes, diputados, pero sobre todo con el apoyo de los ciudadanos libres que están a favor de la familia, a favor de la libertad y a favor de un México mejor, vamos a seguir dando la batalla. Y la pregunta hoy es, a partir de este relanzamiento, ¿están ustedes dispuestos y dispuestas a dar la vida por defender a la patria, sí o no? Buen jueves, bienvenidos a este formato de mesa de análisis y discusión de política y otros datos. Y esta vez, para ayudarnos a leer este relanzamiento del PAN, nos acompañan 2 extraordinarios analistas políticos. Ellos son Paula Sofía Vázquez, analista política y especialista en elecciones. Bienvenida, Paula. Hola, buenas. Y Hernán Gómez, periodista, analista, quien en esta temporada además está en presentaciones de su libro El Ministro del Poder. Bienvenido, Hernán. Un gusto que estés acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Oigan, pues a ver, esto que vimos hace unos días, la semana pasada, el domingo pasado en realidad, con este relanzamiento del PAN en donde nos dicen adiós PRI, adiós alianzas, vamos solos. Con este corrimiento, a ustedes ya nos dirán, pues más hacia su centro derecha, regresando a los orígenes, nos decían ahí, del panismo, y con un eslogan que nos hace pensar pues en otros movimientos de derecha que hay en otros países: patria, familia y libertad. Pero a ver, ¿qué les deja esto? ¿En qué consiste concretamente esta nueva oferta ideológica o este mensaje central del lanzamiento? Y el PAN se está inclinando ahora más hacia un conservadurismo más explícito. ¿Va a ir por esta fracción del electorado? ¿Les alcanzará? Paula, ¿cómo estás viendo esto? A ver, primero a mí en sí que un partido que recibe recursos públicos, que intenta pues hacer su chamba, que es contender en elecciones y ganar escaños y representar, pues tenga un relanzamiento para tratar de hacer mejor esa chamba que le toca, no me parece en sí una mala noticia. Dicho esto, pues yo soy una persona que no comulga con esos ideales. No comulgo ni con el de patria, ni con el de familia, por lo menos en la familia tradicional. Y en el tema de libertad, yo creo que pues tendríamos, si nos pusiéramos a platicar un panista y yo, pues yo creo que muchos desacuerdos en lo que comprendemos, en lo que creemos que abarca y que se puede hacer en el tema libertad, ¿no? Ahora, me parece que no es una mala estrategia. Al final la política se trata de capturar electores y representar ideologías, y en ese sentido me parece que el PAN hizo una buena movida, tan buena movida que no les gustó en Morena.
Yo creo que es una movida que toma bien en consideración la tendencia internacional que existe hacia la radicalización hacia la derecha, hacia posturas claramente de derecha, a lo que se identifica y que incluso la propia izquierda se está desmarcando de lo que eran las ideologías woke, esta izquierda muy cargada a temas de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de la comunidad LGBT, etcétera. Y yo creo que no tiene por qué no tener éxito aquí en México, ¿no? Vimos el intento de Verástegui con una segunda, ¿no? Verástegui no tenía partido. Verástegui trataba de buscar ser candidato independiente. El PAN sigue teniendo una base interesante. Entonces, ideológicamente y correrse hacia el centro derecha, a mí me parece una estrategia que les puede funcionar. Me parece también una estrategia interesante regresar a la mística del panismo. O sea, el PAN es un partido con mucha mística. Es un partido que tiene una historia interesante, que tiene una historia de trabajo ciudadano, que tiene una historia de trabajo sobre todo desde fuera de la capital, y es una estrategia que así como que no fue rápida, pero que puede resultar ganadora. Y hay otros puntos que también me parecieron muy interesantes de las propuestas que pasaron, que yo creo que podemos tocar más adelante. Hernán, ¿cómo estás viendo tú? Dice Paula, me parece que es una buena movida en el sentido de que, digo, ya hacía falta que el PAN o que otro partido saliera como del letargo en el que estaban. ¿Les va a funcionar? No sabemos, pero al menos ahorita, pues se mueven un poco las estructuras. La crítica ha venido de parte de, pues son las mismas caras, son los mismos liderazgos, no hay nada nuevo, pero ellos dicen, vamos por la ciudadanía, vamos a afiliar más con esta app que presentan, lo vamos a afiliar de manera casi automática al partido, pero ¿qué tanto esto les puede dar los votos necesarios para llegar al 2027, pero también al 2030? Pues el PAN es un partido 10%ero hoy, digamos. Es un partido que se quedó, digamos, jetón en las elecciones de 2018. Dijeron, vamos a echarnos una siestita en lo que vemos qué errores cometen estos y a partir de eso ir capitalizando sus errores políticos. Y pese a los múltiples errores políticos de Morena, escándalos de corrupción incluso, pues es un partido que no ha logrado remontar. Es un partido que sigue siendo 10%ero. Y casi se queda con el mínimo, ¿no, Hernán? Del padrón. Sí, entonces en ese sentido, pues buena movida, pues depende para quién y también creo que está por verse si realmente esto fue una buena movida o no. Yo más bien siento que están mandándole un mensaje a su propio público, a sus electores, a sus bases, como para tratar de sacarlas de la apatía, decirles pónganse a trabajar, pónganse las pilas, un mensaje como motivacional. Me parece que hay mucho de eso. Yo no creo que Morena tenga algún temor frente a esto, para nada, como creo que transmite Paula recién en su exposición. A mí me parece que más bien el PAN está peleando por ser el principal partido de oposición, por recuperar ese papel, por consolidarse como el partido anti-4T. Digo, en números ya lo es, ¿no? Pero no en el discurso, ¿no? No en los efectos. No, pero lo son muy débil, o sea, y disputan ese rol con el PRI, con Movimiento Ciudadano y con otras expresiones políticas marginales, quizás que todavía no están formando no han formado partidos políticos, pero que están ahí o intentando formar partidos u organizadas de otra manera. Entonces el PAN, pues con esto está buscando más bien quienes deben estar temerosos o preocupados o que digan, esto nos mueve el tapete. Pues yo creo que son, insisto, los que están en la oposición. Yo no veo a la 4T temerosa de esto. Yo creo que incluso a la 4T le conviene tener a un partido de oposición del otro lado, al que puedan fácilmente descalificar, pues por la experiencia
tan mala de sus gobiernos, digamos, del gobierno de Fox y Calderón. O sea, hay mucho con qué descalificar al PAN. Le sirve a la 4T para reforzar su relato en contra del calderonismo, tener un claro adversario del otro lado. Entonces, más bien yo veo a un Partido Acción Nacional buscando ser el principal partido de la oposición y pues promoviendo un relanzamiento que creo que no es otra cosa, que creo que es un acto lleno de mucha frivolidad, lo diría así, porque esta idea de que sacamos un nuevo logo para decir que somos nuevos, como si cambiáramos, como si la Coca-Cola de pronto cambiara el diseño de su botella y salir con un nuevo lema, que además, pues sí, coquetea con ideas de derecha radical, pero tampoco de manera muy consistente, porque no veo tampoco un planteamiento ideológico muy, muy acabado, es simplemente un lema, no se ve ahí como o sea, no me queda tan claro el corrimiento a la derecha que estaría haciendo el PAN con esto, todavía. Hay que ver qué va a pasar después, porque pues ya Jorge Romero salió a decir que sí, que aunque ellos defienden la familia, no se oponen a las uniones entre parejas del mismo sexo, por ejemplo, pues un partido de ultraderecha difícilmente diría algo así. Entonces, me parecería que en términos políticos, en el México de hoy, un corrimiento muy fuerte a la ultraderecha no necesariamente le sería redituable. Lo que puede en México, en este momento, capturar la atención o ser atractivo, es más bien una opción antisistema. Y el PAN, pues no se está presentando como un partido antisistema. En todo caso, lo que veo es que están abriéndole la ventana, por ejemplo, a candidaturas externas, donde sí podría ahí surgir una opción antisistema. Y ahí, pues yo creo que sí está, se ve un posible coqueteo pues con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que está asomando la cabeza. ¿Cómo ves esto, Paula? Antisistema, no antisistema, pero sí poderle abrir el partido, que evidentemente lo que buscan y lo que han dicho es vamos hacia la ciudadanía, no más compadrazgos, no más amiguismos a la hora de poner candidaturas, ¿no? Y pareciera ser que se juntan el hambre con las ganas de comer aquí, sí, con Salinas Pliego. Estamos muy temprano. Vamos a ver, digamos que en los próximos días tiene un festejo importante este empresario en donde pues podemos ver si hay mayor claridad. Pero ¿cómo estás viendo? ¿El PAN tiene figuras para hacer cara a este nuevo relanzamiento? Porque esa es una de las grandes críticas, ¿no? ¿Con quién quieren hacer esto? Sí, mira, yo creo que el principal problema, a mí más allá de la frivolidad o no frivolidad de cambiar el logo, que yo creo que vivimos en un país de la frivolidad donde ayer se festejó el aniversario de la Sonora Santanera, antier, bailando en el Congreso, creo que es un país que se ha vuelto inmune o muy cínico frente a la frivolidad, ¿no? Entonces, pues, si vamos a cambiar o no el logo, me parecen decisiones que son meramente cosméticas y en las que, pues, no me detengo mucho, ¿no? Creo que mi principal crítica es precisamente el tema de los liderazgos, ¿no? Es el tema de, yo creo que el PAN tiene una crisis de liderazgo, como en el que no han sabido escoger a una persona que verdaderamente, vamos, están muy lejos de los Cloutier, están muy lejos de los Gómez Morín, están muy lejos de los Castillos Peraza, y entonces, pues, es una gran iniciativa haber recuperado la mística del PAN, y ahí me detengo en una cosa. La mística del PAN es un partido muy democrático. Es un partido que lo que intentó hacer, y la historia del PAN, cuando uno la lee, es un partido que siempre ha sido una oposición que ha tratado de trabajar por la vía democrática, por la vía institucional, y son de las cosas que ahorita recupera, ¿no? Vamos a defender las instituciones, vamos a tratar de reparar, pues, la destrucción institucional que hemos vivido a lo largo de estos años. Vamos a tratar de reparar, y ahí hay una cosa que me parece importantísima en el tema de si van a traer o no liderazgos externos, la obligación de meter primarias. Yo creo que el tema de la obligación de meter primarias es una gran idea para limpiar un poco, pues, justo lo que a ellos mismos les ha pasado, ¿no?
Jorge Romero es un mal líder, pésimo líder. Los líderes de la Ciudad de México son pésimos líderes. O sea, yo creo que sí tienen una crisis de liderazgo, pero la forma en la que le están tratando de atajar, que es decir, vamos a abrirlo a primarias y que venga la ciudadanía y que se inscriba a las primarias, me parece valiosa, uno, porque pues, es un canal muy claro de participación en un país en el que vivimos sufriendo del amiguismo, del compadrazgo, del influyentismo, de los juniorazgos. Creo que está bien. Y dos, porque pues eso le puede dar más confianza a algún ciudadano que tenga buenos nombres para ir y tratar de competir por el emblema del PAN, ¿no? Que otra vez, fue lo que el PAN hizo en los 70s, fue lo que el PAN hizo, o sea, si uno se va a revisar la historia del PAN, pues el PAN eso es lo que hizo en las entidades federativas hace muchísimos años. Hoy porque todo lo vemos en tiempo real, en redes sociales y todo es muy masivo. Pero esta es básicamente la forma en la que el PAN operó hace muchísimos años. No me parece mala. En el caso de Salinas Pliego, no veo a Salinas Pliego queriendo competir con el PAN desde el PAN. O sea, no lo veo queriendo competir desde el PAN porque no, o sea, él sí es antisistema. Él sí es una persona que no está de acuerdo con los valores democráticos. Al final yo creo que si hiciéramos un vis a vis de cuáles son los ideales de Salinas Pliego y cuáles son los ideales de muchos líderes morenistas, encontraríamos más coincidencias que diferencias. El PAN es un partido como muy tradicional, muy institucional, muy de reglas. No veo a Salinas Pliego tratando de competir por un partido donde él no tiene mano. ¿Les podría pasar lo que sucedió con la propia Xóchitl Gálvez desde el otro lado? Tratar de adaptarse a una figura que no convive tanto con sus O lo que le pasa a los republicanos con Trump, Mariel. Ok. Muchos están muy arrepentidos de haberle dado cabida a una figura que sí podía ganar elecciones, pero que les está terminando de meter en más problemas de los que originalmente estaban, a cambio de mucho poder, eso sí. Yo creo que sí hay incompatibilidades, pero no me parece que no sea una opción que eventualmente pueda darse. O sea, si el movimiento que está fundando Ricardo Salinas empieza a crecer y a hacerse fuerte, pues en algún momento el PAN y Ricardo Salinas se van a necesitar, porque Ricardo Salinas necesitaría un partido para postularse y el PAN, pues con tal de avanzar en su estrategia de poder, podría colgarse de una candidatura así muy fácilmente. Claro, es difícil que un Ricardo Salinas Pliego se subordine a las reglas de un partido como el PAN y se discipline, pero pues dependerá del balance de fuerzas, de qué tanta intención de voto eventualmente pudiera tener un Ricardo Salinas Pliego. Digo, ya estamos pasando al terreno de la futurología, pero en un escenario de crisis económica, en un imprevisto que en este momento ni nos podemos imaginar, pero en una situación determinada en la cual que le haga, digamos, perder a Morena muy fuertemente su credibilidad y su intención de voto, puede surgir una alternativa antisistema, como ha surgido en países sudamericanos, como Argentina con Javier Milei, como Bolsonaro en Brasil. Nadie preveía en Argentina o en Brasil que pudiera despuntar una figura como Bolsonaro o como Milei, y sin embargo, de la noche a la mañana se volvieron muy visibles políticamente y empezaron a crecer, y en algún momento hicieron alianza con algún partido para que los postulara o formaron sus propios partidos, pero yo no veo descabellado para nada. De hecho, si tú le preguntas a los panistas, yo lo he hecho ya en entrevistas que he hecho, les preguntas a los panistas si ellos descartan la posibilidad de que Salinas Pliego sea un candidato, pues no lo descartan. Para nada te están diciendo, no, jamás pensaríamos en algo así. Esta idea de abrir las candidaturas a la ciudadanía, pues tiene que ver, yo creo que tiene que ver con eso, con decir, bueno, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios líderes no tenemos suficiente, no tenemos buenas cartas de presentación, tenemos a un presidente de partido que está vinculado al cártel inmobiliario, Jorge Romero, que tiene ahí que vive en un departamento
que se lo dejaron a un precio muy barato, ese que está ahí enfrente de Galloso. O sea, no hay ningún líder fuerte, con credibilidad dentro del PAN en este momento, y entonces pues yo creo que eventualmente el PAN abrevará de posibles liderazgos que surjan antisistema, probablemente que puedan ir surgiendo por ahí. O sea, está abriendo un camino donde no se puede, insisto, no se puede descartar que algo así pudiera ocurrir. Sí, que se junten los factores, como dices tú, algo sucede en Morena, que bueno, pues si vamos viendo nuevamente estas excentricidades, estos excesos que hemos estado viendo en Morena, pues algo más fuerte que sí pueda llegar a romper y que esto se junte para dar este campanazo, como hemos visto en otros países, ¿no? Que algo suceda en Morena o en el país, algo grave que pueda. La política está llena de imprevistos. En el caso de Dilma Rousseff, de Lula primero y de Dilma Rousseff en Brasil, nadie pensaba que después de 20 años de gobiernos del PT, gobiernos muy exitosos en lo social, por cierto, iba a venir un gobierno de ultraderecha. Nadie se lo imaginaba y pasó. 20 años también ahorita lo que estamos viendo en Bolivia, ¿no? Y yo creo que cuando el péndulo gire aquí del populismo de izquierda en el que hoy estamos hacia el otro lado, difícilmente creo que ese otro lado sería un partido de derecha institucionalizado como el PAN. Me parece que será una opción, cuando el péndulo gira al otro lado, será una opción antisistema de derecha. Yo creo que eso es lo que podríamos anticipar como posible viendo la experiencia internacional. A ver, hablemos de los retos, porque se hace este relanzamiento con los líderes que ya conocidos y por ahí salen también los que dicen, no, a ver, esto no. Calderón ha sido muy crítico, pero también es que él no se lleva con la gente que está ahorita en el partido liderando. Él me han dicho, es de camarillas, ¿no? El partido. Pero también hemos visto resistencias, por ejemplo, regionales. Ya vimos, por ejemplo, en Nuevo León que dicen, no, espérenme. Yo ya estoy aliado con el PRI, yo ya tengo una alianza aquí que hablada. ¿Cómo se va a llevar esto? Porque una cosa es lo que se diga en el CEN, en la del Valle, y otra cosa es lo que se pase en el territorio, que es donde me parece que al Partido Acción Nacional le hace falta. Si algo le hace falta también, además de liderazgo, son las bases. Cómo caminar territorios, cómo arrebatarle esos territorios a Morena o lo que queda del PRI con estos cacicazgos locales que todavía sigue habiendo en diferentes estados. Yo creo que la verdad es que viendo la propuesta del PAN, así analizándola como uno analizaría un business plan, lo primero que les tendríamos que decir es, señores, se propusieron una meta a mediano plazo. Yo no veo pasando nada de lo que ustedes esperan que pase a corto plazo, ¿no? Y la otra es, sí veo desde ahorita problemas de ejecución, ¿no? El dato jocoso de voy a regalar iPhones para que la gente se afilie, es así como, o sea, señor, todo mal. O sea, todo mal. O sea, así no es. O sea, no está regalando usted jamón, o sea, de la compra de 2 jamones un topper. O sea, creo que el PAN apostó en su momento, y perdón que está como muy nostálgica mi exposición, pero el PAN apostó en su momento a hacer una cosa que fue complicada, que fue construir ciudadanía. En un México muy postrevolucionario, en un México en el que todavía había unos cacicazgos muy fuertes, en un México que tiene muchas similitudes con el de ahorita. Ellos apostaron por un camino que les tomó 50 años, pero en el que fueron formando vínculos con las asociaciones de la sociedad civil que quedaban, vínculos con pequeños grupos de locales que estaban justo, que eran las minorías de sus entidades federativas, y eso fue lo que construyó un poco lo que siempre fue la base, diríamos, la base política del PAN. Entonces, si saben tener esa paciencia, si saben recorrer otra vez ese camino, me parece que es un camino que se puede volver a caminar y es un camino que a mediano plazo puede tener éxito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo diría eso, o sea, desde el centro también es muy complicado tratar de entender que el país está lleno de pequeñas inconformidades. Y no solo de pequeñas inconformidades de los partidos adentro de los partidos políticos, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que también se tendría que haber planteado el plan en este decálogo es no vamos a estar aceptando chapulines. Aparentemente una cosa que en este país nadie ni siquiera se puede dar el lujo de pensar, ¿no? Pero no solo ir a buscar inconformes de otros partidos, porque ya estamos viendo, a lo largo de los años vemos repetida la mala idea que es eso, porque todo mundo sí trae a su gente, pero trae sus malas prácticas.
sino las pequeñas inconformidades de personas que de verdad están huérfanas de opciones políticas, huérfanas de representación dentro de sus propias entidades federativas, que sus causas no se están viendo pues defendidas correctamente. Eso pasa mucho cuando hay hegemonía, e irlas captando poco a poco. ¿Qué pueden hacer? Ahora, tiene capacidad el señor de la Colonia del Valle, que yo creo que si pasa a Iztapalapa se pierde, no lo sé. La verdad, diría José, pero lo dudo. Esa me parecería una estrategia inteligente, pero es una estrategia que necesita, 1, muchísima inteligencia, 2, muchísima humildad para también irte a identificar qué personas son valiosas adentro de tu propio partido. El PAN ha perdido muchísimos cuadros por no saberlos valorar. Los últimos 25 años del PAN han sido de pérdida de grandes cuadros de personas que salieron inconformes por la forma en la que se estaba manejando el partido. Entonces tienen que aprender de ese error para volver a reconocer a todas estas personas, a todos estos cacicazgos. Mira, ahorita lo estamos viendo, los productores de limón, los productores de aguacate, los empresarios ganaderos, todas esas personas son personas que ideológicamente podrían estar contigo si tú las sabes captar. Y es que es eso, justamente. ¿Cuánto tiempo? Dicen 2027. Para muchos pueden decir, bueno, todavía falta, pero me parece que vamos tarde o van tarde. No sé, Hernán, porque estamos hablando, lo decías muy bien, el PAN es un partido de 10%. Pues sí, así quedó en la elección del 24, pero en realidad tampoco ha subido pues a 15, 16%, pero estamos hablando frente a votaciones de Morena de 36% o de 36 millones, perdón, de 36 millones de votos. Híjole, suena muy difícil poder llegar al 27, conectando, no teniendo liderazgos, haciendo trabajo territorial, acercándose a los jóvenes también, ¿no? Por otro lado decían, vamos a abrirlo a los nuevos liderazgos, a los jóvenes. ¿Cuál es el reto aquí, Hernán, para el PAN? Pues el reto para el PAN en ese sentido es enorme. Dice Paula, México es un país lleno de pequeñas inconformidades y tiene mucha razón. Hay muchos temas, muchas banderas sociales, políticas que no llegan fácilmente ni son representadas fácilmente por los partidos políticos. Ahora, me cuesta pensar que el PAN pueda captarlas. Primero, por el descrédito que tiene. Segundo, porque no veo a los panistas en el territorio como veo a los morenistas. Es un partido, el PAN, que sí es cierto, en algunos lugares tiene fuerza política, en algunos estados del país, y ahí sí quizás pudiera, por ejemplo, ganar presidencias municipales con esta estrategia que se han planteado de abrirse a candidaturas ciudadanas, etcétera. Las capitales las tienen ellos, ¿no? Las importantes, eso sí. Sí, pero no creo que permee demasiado ni cambie demasiado la conformación del Congreso o que pueda llegar a rivalizar, a presentar una candidatura suficientemente fuerte como para rivalizar en una elección presidencial. Me parece que en algunos estados donde el PAN tiene fuerza, algunas ciudades, pues sí podría ayudarle, pero no veo que a partir de esto se pueda construir una nueva hegemonía. Insisto, creo que va más por el rollo de representar o de ser el principal partido de la oposición y mucho más que rivalizar demasiado con la 4T, por lo menos ahora, así como en el corto plazo. Y esta idea este planteamiento de Paula de ir captando pues demandas sociales locales y todo eso, pues sí, sería idealmente, pues se antoja como algo muy interesante, deseable, pero yo no estoy tan seguro de que el PAN tenga esa capacidad política hoy de escuchar a la gente, de escuchar demandas sociales, de ser sensible socialmente, porque, pues, o por lo menos de aquí a 2027, porque eso no se construye tan rápido. Morena viene trabajando en el territorio y haciéndolo muy bien ya desde hace varios años. El PAN pues no ha tenido una presencia fuerte en el territorio como para poder
hacer ese ejercicio de escucha y de representar esas causas. Es que me parece ahí que justamente en las dos presidencias del PAN, si algo hicieron fue alejarse justamente de la ciudadanía, de no escuchar y no hacer esas bases, que pues puede ser muy crítico hacia Morena, hacia el partido, pues cómo han utilizado justamente las estructuras del Estado para poder hacer estas bajadas, ¿no? Trabajar con el territorio a través de todos los programas sociales, bienestar, en fin. Pero me parece que ahí les faltó y que ahí, no sé, Paula, podrá estar el reto en cómo hacer esto. Pero a ver, hablemos ya para ir cerrando la mesa de la culpa, es decir, el mea culpa. Si no hacemos creo que lo están haciendo en un sentido de decir, bueno, nos fue muy mal con el PRI. O sea, fue lo peor que pudimos haber hecho, habernos aliado al PRI, traicionamos nuestros ideales, nos fuimos, con el partido de enfrente, ¿no? Nuestro, rival, pues histórico. Pero solos podrán hacerlo y además no falta aún también a quién queremos fuera del partido, porque también tienen mucha cola que le pisen, mucha corrupción, muchos malos, cuadros, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que, y es una observación general que se le hizo en su momento, o sea, en su momento corría el año de 2018, a los partidos de oposición, en ese momento pasaban a ser de la oposición, a decirles, señores, la victoria de Andrés Manuel tiene dos componentes, como en un partido de tenis, ¿no? Uno, los puntos que él metió, y dos, los errores no forzados de ustedes. Y nos hemos visto muy críticos y muy, evidentemente, muy pilas para hablar de los éxitos y de los errores de Andrés Manuel, pero no vemos ningún ejercicio para ver qué hicieron ustedes para que esto sucediera. A mí me parece que, por ejemplo, haber elegido como presidente a Jorge Romero fue no le agarraron la onda al mensaje. Siguen sin entender que el panismo de la colonia del Valle no es lo que la mayoría de los mexicanos busca como un liderazgo de oposición. Siguen sin, por ejemplo, sin tomar cartas en el tema de la corrupción inmobiliaria, ¿no? O sea, ya ahorita estamos regresando a este tema en el de, bueno, sí, pero Morena roba más, ¿no? Pero Morena hace más fraude. Pero Morena, y ellos mismos no han hecho un análisis serio de decir, efectivamente aquí hubo inconsistencias, efectivamente aquí nosotros vamos a empezar a limpiar la casa. Son bastante permisivos con las malas prácticas de sus gobernadores, son bastante permisivos con las malas prácticas, yo creo que sobre todo de sus líderes partidistas. Han sido muy indolentes en ese sentido. Me parece que es de las primeras cosas que tendrían que empezar a atajar, y sobre todo porque yo creo que contextualmente es un mensaje importante, ¿no? Si estamos viendo que por un lado la poquisísima sociedad que queda, que tiene ganas de exigir cosas, está exigiendo que haya castigo por todos los escándalos de corrupción, está exigiendo de nueva cuenta que haya una mejor rendición de cuentas, está exigiendo, pues podrían empezar por ahí, ¿no? Podrían empezar a decir, nosotros vamos a dar el primer paso sancionando a los nuestros, haciendo nosotros un reconocimiento de que efectivamente muchas de las cosas que hoy están sucediendo o que de las que hoy se están viviendo las consecuencias tienen que ver con nosotros. En primer lugar, tendría que ser la guerra contra el narco. Yo creo que no estaría nada más decir, efectivamente, fue una política en la que nos equivocamos. Yo creo que ese tipo de cosas serían muy importantes, y serían muy importantes justo pues para empezarse a reconciliar con la ciudadanía. Yo creo que el PAN nunca va a ser un partido popular en el sentido en el que lo es Morena o en lo que en su momento fue el PRI, ¿no? Unos partidos así de masas, ¿no? Más bien me parece que es un partido que siempre ha buscado ser una minoría muy competente y una mayoría no hegemónica, una mayoría democrática, ¿no? Una mayoría dentro de una pluralidad. Pero la única manera de recuperar por lo menos ese papel sí tiene que ver con reconciliarse con una ciudadanía que sí les está pidiendo cuentas, porque su electorado sí es un electorado que tradicionalmente las ha pedido. Sí pide que se rindan cuentas, ¿no? Y que haya sanciones. Al final no puedes decir, dentro de mis puntos está preservar la institucionalidad, luchar contra la corrupción y buscar hacer una defensa de las instituciones anticorrupción y de rendir cuentas,
y no empiezo rindiendo cuentas en mi propia casa y buscando sancionar los escándalos de corrupción de mi propia casa. Pues Hernán, muchos retos, es solamente un cambio de piel o como es lo que estamos viendo, muchísimos retos tiene el partido frente también a lo que decíamos, a estos, este mea culpa necesario, esta rendición de cuentas, decía Paula, porque finalmente es una ciudadanía a la que hablan, a la que dicen, bueno, somos más democráticos, creemos en la transparencia, creemos en la rendición de cuentas y bueno, pues faltaría ver también desde su lado qué es lo que hacen frente al electorado o frente a los, pues sí, a los electores que quieren captar, ¿no? Un PAN para jóvenes, Hernán, con esto ya cerramos. Este mensaje de patria, familia y libertad, ¿le puede llegar a los jóvenes? Ese es el tema, pues le puede llevar a un sector conservador de la juventud, quizás, que no creo que sea tan fuerte hoy en México. No sé si el PAN pueda ser visto de forma atractiva para las juventudes, honestamente. Esta idea de tratar a las juventudes como que tú los vas a representar o los vas a atraer porque les estás regalando iPads o porque sacas un loguito nuevo o pues me parece que es muy poco serio. No veo realmente un resurgimiento del PAN, no hay ningún ejercicio de autocrítica, no hay un mea culpa, no hay un pedirle perdón a la sociedad por sus pésimos gobiernos. Me parece que el PAN sigue siendo un partido muy desacreditado en la sociedad, quizás no tanto como el PRI, pero pues bastante desacreditado. Yo no creo que de aquí pueda surgir nada prometedor, pues me parece que más bien, insisto, las alternativas a Morena y a la 4T todavía están por aparecer. No veo que se vaya a prefigurar aquí. Y ya no hablamos del PRI ni del Movimiento Ciudadano, pero pues esto qué va a hacer para que ellos, algo tendrán que hacer, ¿no? El PRI no creo que muera de inanición, se va a plegar a Morena. ¿Qué piensan rápidamente? Yo creo que es claro que el PAN prefiere cambiar su alianza con el PRI por una alianza con Movimiento Ciudadano. Me parece que hacia allá, que eso es lo que van a intentar ahora en las próximas elecciones. De hecho, ya hay bastante del panismo y del calderonismo dentro de Movimiento Ciudadano. No sería un paso ilógico. Y por otro lado, pues el PRI, sí lo veo al PRI pues en riesgo de extinción, ¿no? ¿Riesgo de extinción, Paula, o corriéndose con Morena? Yo creo que al PRI lo va a terminar fagocitando Morena, en un muy bonito caso de mística griega en que los padres se terminan comiendo, los hijos se terminan comiendo a los padres, cosas así. Yo creo que terminará, pues lo que queda del PRI terminará o en el exilio o en la cárcel o en Morena, ¿no? Y finalmente, a mí me parece que 2027, a más tardar 2030, pues vamos a ver ya el final del PRI, que será el final de una era. Y en el caso del Movimiento Ciudadano, yo creo que me parece que no veo una alianza si en realidad el PAN lo que quiere es recuperar su mística ideológica y ser un partido que efectivamente representa una ideología. En ese sentido, yo creo que Movimiento Ciudadano y la ideología de Movimiento Ciudadano y la ideología del PAN son un poco incompatibles, por lo menos en todos los temas en los que estamos hablando, familia, por ejemplo, o patria. Creo que son propuestas distintas y en ese caso, ya nada más para cerrar, democráticamente, a mí me parece muy sano que exista una opción de populismo de comillas izquierda, de una centro derecha y de una centro izquierda y que podamos elegir todo entre comillas. Todo entre comillas, porque justo parte de la perversión empieza con las alianzas, ¿no? Pero creo que puedas elegir entre estas tres opciones en las que finalmente estamos viendo una cosa que se le criticó mucho a los partidos en este primer cuarto del siglo, que era que habían desdibujado completamente sus ideologías para ser partidos cachol, en los que lo único que importaba era conseguir votos.
Muy bien, pues mira, decía Calderón en una entrevista, lo escuchaba estos días decir, bueno, es que el PRI es el Morena es la cuarta transformación del PRI. Vamos a ver qué sucede con el PRI. Pero, a ver, ¿y qué sucede con el PAN? Porque digo, pues decimos, como dice Hernán y tú, Paula, está todo por verse. O sea, esto se queda en el discurso. ¿Cómo van a lograr hacer esto? Tienen el 2027 a la vuelta de la esquina. Y pues vamos a ver qué realmente hacen. Logran reaccionar y accionar, sobre todo en los territorios, para poder llegar a la ciudadanía que ellos quieren. Por lo pronto, de verdad, muchísimas gracias de Hernán Gómez y Paula Sofía Vázquez por ayudarnos a poner sobre la mesa pues las lecturas y análisis necesarios para el relanzamiento, para entender este relanzamiento de Acción Nacional que vimos este domingo. Amigos, ¿ustedes qué creen? ¿El PAN puede lograr capitalizar el desencanto de algunos sectores por el gobierno actual? ¿Qué necesitaría este partido para captar su atención y su voto? Cuéntenos y déjennos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan. Y si les gustó este episodio, compártanlo y activen las notificaciones. Gracias de verdad, Hernán, Paula, por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariel. Y gracias también a María Roqueñi por la coordinación de invitados. También a Leo Luna por la producción de este episodio. Mónica Alfaro es la editora de Broadcasting y la idea original está a mi cargo. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.